Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio de los domingos, espacio dedicado, por cierto, a los contraescuchas y hecho en buena medida por los contraescuchas, que son ellos los que proponen los temas. Hoy tenemos 5 temas sobre la mesa y en la descripción del programa, que los podéis ver. Son temas todos muy interesantes y algo intemporales, porque los domingos tratamos temas que sobrepasan un poco lo diario, lo semanal, es decir, la actualidad inmediata, y hablamos de cosas un poquitín más profundas y que se pueden hablar de un mes para otro e incluso de un año para otro, como es este caso, porque tengo algunas, hoy voy a pasar algunas notas de voz que son del año pasado, del verano pasado de hecho, pero no han perdido ninguna actualidad desde entonces. Bien, si queréis participar en la contrarréplica o en cualquier contra de las muchas que hay ya, no tenéis más que enviar una nota de voz de WhatsApp, es importante, WhatsApp, no me la enviéis por Telegram. Lo digo porque algunos se están preguntando cuál es el número de Telegram, que es una aplicación que cada vez se utiliza más, pero aquí tengo WhatsApp y ya me da bastante lío, no quiero ni pensar lo que sería tener 2 aplicaciones. Bien, en el caso de que queréis participar, ya os digo, tenéis que enviar esta nota de voz al 690 82 7909. Con el más 34 delante para que me llegue la nota de voz en cuestión, porque no sé si por alguna parte del mundo pues habrá otro número que sea el mismo, el 690-827909, de tal manera que si estáis fuera tenéis que poner el código internacional de España, que es eso, que es el 34. La nota de voz tiene que durar 1 o 2 minutos, pueden ser 3 también, siempre y cuando, y esto es importante, se escuche bien. Ya sabéis, alto y claro. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Vito, de Brasil, que pregunta sobre conservadurismo y liberalismo, que es un tema que no sé si ha pasado por aquí, pero casi estoy seguro que sí, porque de estos asuntillos de liberalismo y demás se habla bastante en la contrarréplica. Bueno, vamos a escuchar a Vito antes de nada. Bueno, quisiera saber de ti sobre conservadurismo y liberalismo. ¿Qué puntos tiene? ¿Cuál crees que tiene puntos en común y puntos? ¿Cuáles son las principales semejanzas y diferencias entre conservadurismo y, y liberalismo? ¿Y cuál te identificas más y cuál crees cuáles son los puntos divergentes que crees que hay entre conservadurismo y liberalismo? Saludos. Bueno, Vito, no sé, yo creo que ya cualquier contraescucha que sea habitual sabrá que me identifico más con el liberalismo que con el conservadurismo. Eso evidentemente no quita para que del pensamiento conservador haya extraído a lo largo de mi vida algunas enseñanzas. Hay mucho pensamiento conservador muy bueno, tanto en España como en el extranjero. De hecho, España básicamente ha dado pensadores conservadores más que pensadores liberales, esa es la verdad. Pero bueno, el problema aparece cuando hablas de liberalismo y conservadurismo, aparece cuando quieres delimitar bien las fronteras entre ambos. Es que no están tan claras, ¿eh? Desde luego no están tan claras como algunos aseguran que lo están. Es decir, ni el conservadurismo ni el liberalismo son ideologías, al menos ideologías en sentido estricto. Por eso a veces digo que muy a menudo que yo no tengo ideología, es que no tengo ideología, la ideología es otra cosa bien distinta. De hecho, el término ideología es un término acuñado por Karl Marx, bueno, por Marx y por Engels. Lo acuñaron en un libro de mediados del siglo XIX llamado La ideología alemana. Bueno, ahí mismo el propio Marx se encarga de definir lo que él entiende por ideología y a partir de ahí, bueno, podemos darle más significados, evidentemente, pero el significado original de ideología pues es de quien se inventó la palabra en cuestión, que fueron Marx y Engels. Bien, lo que explicaron estos dos fue que una ideología, lo definieron, mejor dicho, lo definieron algo así como el conjunto de principios que forman e informan a una sociedad en función de sus relaciones de producción, por supuesto, que era la gran obsesión de Karl Marx, y de la superestructura jurídica que le sirve de base a esas relaciones de producción. Eso era una ideología. Es decir, el socialismo, que es la ideología que
salió del caletre de Karl Marx y de Friedrich Engels, pues es propiamente una ideología, porque propugna un tipo muy concreto de sociedad, es un sistema además coherente en sí mismo, y propugna un tipo de sociedad muy concreto en la que la propiedad privada no existe, no hay ni explotadores ni explotados, y los integrantes de esa sociedad tienen igualdad de renta. Bien, sobre esto es ya digo, el marxismo se cierra sobre sí mismo, es una explicación completa, holística del mundo y que da un rosario de soluciones completas que además, como tanto Marx como Engels, como los que vinieron después, dijeron que eso era científico, que no podía fallar, es decir, que era así porque era así, no había otra posibilidad, no cabía revisión alguna. Bien, antes de eso, evidentemente, para llegar al socialismo no se llega de golpe. Ellos ya dijeron que había que pasar por una fase a la que denominaron dictadura del proletariado, pero que, bueno, tras ella ya llegaría el socialismo. Socialismo que había que ir construyendo pues lentamente, poquito a poquito, durante 1 o 2 generaciones. De hecho, muchos defensores del marxismo a día de hoy arguyen que realmente no llegó nunca a funcionar el marxismo porque no le dejaron tiempo suficiente, porque estaban todavía en esa fase de la dictadura del proletariado. Claro, si 70 años en la Unión Soviética no fueron suficientes, pues no sé, lo mismo es que le hacen falta 3 siglos. Y claro, casi no merece la pena, porque si tenemos que amargar la vida a millones de personas durante 3 siglos para luego llegar a ese Edén soñado por Karl Marx, es una pura teoría. Pero bueno, el hecho es que, como veis, a poco que uno estudie el marxismo ve que es un sistema cerrado, es una ideología en sentido estricto. Claro, con el liberalismo no sucede lo mismo, con el conservadurismo tampoco. No existe nada parecido a una Biblia del liberalismo. Hay autores que no necesariamente tienen que estar de acuerdo entre ellos, ni mucho menos. No existe nada parecido a una ortodoxia liberal o una ortodoxia conservadora. A lo más son una serie de principios básicos. En fin, tampoco hay un Valhalla al que llegar, como sí lo hay en el caso del socialismo, que es muy historicista. El liberalismo no lo es, y el conservadurismo tampoco. El conservadurismo es tradicionalista, pero no historicista. Es decir, eso no es una teoría sobre la historia. En el caso del marxismo sí que lo es. Tanto en el liberalismo como en el conservadurismo, la verdad es que no son más que conjuntos de doctrinas, cuerpos de ideas, que en mayor o en menor medida propugnan una serie de principios como el libre mercado, el libre comercio, las tradiciones. En el caso de los conservadores eso es importante. El orden social que nos legaron nuestros antepasados también es importante en el caso de los conservadores y de buena parte de los liberales. La propiedad privada, por supuesto, que ambos lo reconocen. En fin, claro, como muchos caen entre medias, porque es que es muy difícil encontrar un liberal puro o un conservador puro, pues los hay es decir, gente que toma ideas de aquí y de allá, pues los hay que se autodenominan liberal conservadores, algo que, bueno, es un término que cobró cierta fortuna en tiempos de la época de los años 80, de Reagan o de Margaret Thatcher, que cuando se pregunta qué eran exactamente, pues desde el punto de vista de doctrina eran liberal conservadores, esa es la verdad. Claro, porque es que es muy, muy complicado encontrar en estado puro un liberal o en estado puro un conservador, porque primero habría que definir los límites exactos del liberalismo y del conservadurismo. Es decir, definir el liberalismo puro y definir también el conservadurismo puro. Y aunque lo definiésemos, porque algunos el liberalismo, algunos sí que se encargan de definirlo, pues lo van a impugnar desde fuera. No, qué locura estás diciendo. Eso no es el liberalismo puro. Evidentemente en esto hay escuelas, claro, que aseguran el liberalismo es además que este es el liberalismo auténtico y todos los demás pues son o conservadores o son socialistas directamente. En los conservadores esto se da bastante menos, porque ahí los límites en el conservadurismo sí que están mucho más difusos, pero en el liberalismo sí es común encontrar esto porque hay distintas familias que, bueno, llevan el individualismo, que es una de las bases del liberalismo, lo llevan más o menos al extremo. Pero claro, piensa que muchos necesitan cajones y poder categorizar. Hay gente que funciona así mentalmente, necesita tenerlo todo metido y su etiqueta, que si no, no puede pensar. Y claro, el mundo es que no es ni blanco ni negro, en prácticamente todo. No es binario. Ya sé que esto, claro, a muchos les resultará frustrante. ¿Cómo que no puedo poner categorías y etiquetas? No,
Bueno, puedes hacerlo, pero claro, la realidad luego no se va a parecer a tus categorías y a tus etiquetas. Así que al final lo que sucede es que si uno se para a pensar, que no está nunca de más, al margen de leer ciertos autores, y es bueno, una de las cosas que no se suelen hacer es observar la realidad. Es decir, ponerse a observar lo que hay y lo que te rodea. A ver, me explico. Uno es liberal o conservador o socialista en función de la escala. Esta es la realidad, al margen de las teorías. Es decir, cualquier familia, cualquiera, la que tomemos, y si no es así habría que preocuparse, se organiza interiormente sobre un esquema socialista. Es decir, si en una familia hay un solo pedazo de pan sobre la mesa para comer, ese pedazo de pan se parte en partes iguales. No hay más. Y si no sucede así, pues mal asunto. Esa familia no es que funcione muy bien. Es decir, cada miembro de la familia se lleva su parte igual sin importar lo que haya aportado. Dentro de cada casa, impera el sistema socialista. Es decir, se planifica la producción y el consumo y se da a cada cual, como decía Marx, según sus necesidades y se exige de cada cual según sus capacidades. Es decir, al crío de 6 años no se le pide lo mismo que al padre, que tiene 45 y está en plena productividad. Este esquema, que también funciona dentro de casa, pues es desastroso si lo trasladamos, por ejemplo, a escala nacional. No es una opinión, es un hecho. Cada vez que esto se ha trasladado a escalas mayores que las de la vivienda privada, a las que las de la familia, pues el resultado todos sabemos cuál ha sido. Claro, no digamos ya si lo aplicamos a escala global. Esto afortunadamente nunca se ha probado, nunca ha habido un experimento socialista a escala global. Yo, por ejemplo, para que veas que esto de las escalas es importante, yo a escala municipal soy socialdemócrata. Ya sé que puede parecer sorprendente, pero claro, si lo pienso, si me paro a observar la realidad, a ver, a mí me gusta tener las calles limpias y que seguras y que estén bien asfaltadas. Me gusta que los parques estén cuidados y que se controle la contaminación, es decir, que no salga a la calle y no pueda respirar. Que haya unos límites de contaminación para los automóviles, las fábricas de las cercanías y demás. Eso se puede calificar como socialdemócrata. Desde luego, no es muy liberal si atenemos al liberalismo como el individualismo puro, en el que no hay nada, absolutamente nada, que sea público y todo es privado. Así que yo a nivel municipal soy socialdemócrata, luego a una escala mayor soy liberal. Y en casa, Rufino y yo, pues hacemos planes quinquenales para comer todo el mes, para que nos alcance. Como ves, Vito, la cosa no es tan sencilla como la pintan los teóricos, al menos, que por lo general, y esto evidentemente hay de todo, pero por lo general suelen vivir en su torre de marfil. Seguimos con Francisco, que nos habla del frenazo que ha dado Errejón con respecto a Venezuela. Bueno, que dio el año pasado, pero que no ha vuelto a acelerar en este tema. ¿Cómo estará la cosa en Venezuela de innegable desastre para que Íñigo Errejón, que hace 6 meses decía que se habían conseguido cosas como 3 comidas al día por el gobierno chavista y de Maduro, ahora esté diciendo que Venezuela es un desastre y que no es un modelo para España? Yo creo que tiene que ser auténtico horror, porque esta gente niega hasta lo más evidente. Bueno, Francisco, a poco que seas observador de la realidad política en España y de cómo van las cosas, supongo que lo has visto que desde que Errejón se puso por su cuenta en 2019 con el invento ese de Más País, ha tratado de ir reubicándose entre Podemos y el PSOE, es decir, de ir quedándose como un socialdemócrata blandito. Algunos de Podemos le critican así, ¿no? Pues parece mentira, Íñigo, con lo que has sido y en lo que te estás quedando, ¿no? Es decir, algo así más presentable, más homologable, más moderno, que atraiga, al menos de imagen, eso sí, que atraiga voto del PSOE y de algunos descontentos de Podemos. Esto era el plan. El plan el año pasado, a mediados de año. En las elecciones generales vimos que es para cuando él se monta el partido, ya para las elecciones generales de noviembre, no las de abril, pues vimos como no le funcionó. Que consiguió solo 3 escaños, de los cuales creo que uno de ellos ni siquiera era suyo, era de los de Compromís en Valencia. Que la gente que quería votar al PSOE votó al PSOE y los otros siguieron votando a Podemos. Pero bueno, tenía que intentarlo y eso incluía distanciarse de ejemplos
de socialismo bizarro como el de Venezuela, que además, pues claro, a estas alturas, no estamos ya en 2013, cuando empezó, 2012, cuando empezó la crisis allí, estamos hablando del año 2019-2020, cuando todo lo que pasa en Venezuela está muy a la vista. Hay 5 millones de venezolanos fuera, el panorama es estremecedor, es decir, es muy difícil taparlo. También se dio cuenta del ridículo que hizo meses antes, cuando dijo aquello de que los venezolanos comían 3 veces al día. Claro, muchos venezolanos se pusieron en pie de guerra después de oír eso, le frieron por las redes sociales, etcétera. Ahí yo creo que se dio cuenta que fue un error, él quería quedar bien, pero claro, en ciertos aspectos no se puede, que en muchos no se puede quedar bien con todo el mundo. El tema de Venezuela, caray, es que lo denuncia a menudo hasta El País, que no es un periódico sospechoso de ser de derechas. Bueno, Errejón, como casi todos los de Podemos, conocen bien el chavismo, bastante bien, muy de cerca, porque o trabajaron para él en su momento, o se formaron allí. Errejón vivió en Caracas hace ya pues unos cuantos años, cosa 8 años, desde luego en la época de posterior al 15M, él estaba viviendo allí. No sé por qué la tuerca entraba por teléfono a veces y estaba en Caracas. No sé si estaba haciendo un curso o se había empleado de asesor del régimen. Pero bueno, ahí está la hemeroteca. Me da me da la impresión, que cada vez que le sacan cosas de su época en Venezuela, vídeos que le hicieron en Venezolana de Televisión, etcétera, pues rechina los dientes. Pero bueno, en estos tiempos, y creo que los de Podemos lo han aprendido en carne propia, la hemeroteca está a un clic de distancia. No es como hace 20 o 25 años, que para consultar un artículo en la hemeroteca tenías que hacer una gestión larga. Tenías que ir, al menos en Madrid, tenías que ir a la Biblioteca Nacional, solicitar el documento, tenías que tener muy claro lo que buscabas. A veces muchas veces si buscabas algo, yo he ido a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca a buscar cosas, hace no tanto, estoy hablando hace 20 años e incluso menos, y echabas allí la mañana, Tenías además que pagar la copia que te llevabas, microfilmada, pues las tenían allí todas. Bien, hoy ya no hace falta nada de eso. No sé que vayas a hacer una investigación muy en profundidad para ciertas cosas. Es suficiente con sentarte un rato delante de la pantalla y ya tienes todo a la vista. Es decir, YouTube, Twitter, etcétera. Hay ciertas cosas que puedes borrar, que si yo tus propios tweets, cosa en la que los de Podemos han especializado. Vemos la cantidad de tweets que han ido borrando a lo largo de los últimos años para tapar esos... Claro, no, ellos no pensaban en 2013 que iban a llegar tan lejos en tan poco tiempo. De ahí que, claro, pues dijeron todo tipo de cosas radicales y andaban por Venezuela, etcétera, pensando que nunca les iba a suponer un coste político, porque en el caso de que llegasen a algo en política, pues tardarían 10 años. Y no, tardaron solo 1 o 2 en meterse en las cámaras o en los ayuntamientos. Pero bueno, Errejón al final pues lo tiene todo a la vista y ahora trata pues de ir de moderado, etcétera, con gran colaboración por parte de los medios de comunicación. Pero bueno, oye, si ha cambiado de opinión, la verdad es que de humanos es equivocarse y de sabios rectificar. Bien, vamos ahora con Eufrasio, de Palma de Mallorca, que nos habla de los uigures en China. Era referente a un artículo, sale hoy en la BBC, un tema que me lleva interesando un tiempo ya. Es sobre la represión de los uigurs, o algo así se llama, uigurs, población musulmana en China, que, bueno, los niveles son alucinantes. Ya, hay información de esto, pero la gente pues como que no queremos enterarnos mucho, ¿no? Pero ahora hay reportajes de la BBC, de Reuters, sale de la escala de campos de detención, hablan de cientos de miles. O sea, con la matraca que nos dieron con lo de Guantánamo, con lo que si los monos naranjas que le ponían heavy metal, pues palidece bastante con la escala de la represión que hay ahí. Y bueno, parece que está yendo la cosa un poco más, porque ahora sistemáticamente están llevándose los niños de sus padres. O sea, los padres dicen que están en campos de educación vocacional o algo así se traduciría. Y los niños, bueno, están construyendo billions, dicen, que se gastan. O sea, a veces miles de millones, millardos en colegios internos, rodeados con buena medida de seguridad. Hablan
que tienen, bueno, vallas con eléctricas de 10.000 voltios y cosas así. Bueno, el plan es separarlos de sus orígenes y reeducarlos a la manera china. Y lo curioso es que, bueno, en Occidente nadie... Hay evidencia de esto, pero nadie habla de esto. Supongo que así, la gente conservadora, los gobiernos, pues la pela, y China es un socio comercial muy importante. Y bueno, la gente así izquierdista, pues bueno, todo lo que hagan los chinos les parecerá maravilloso, digo yo. Nada, era por si te parece interesante comentar este asunto. Además, tus contactos que tenemos ahí en China seguro que pueden arrojar algo de luz de esto, que ya te digo, es un tema masivo. Bueno, un saludo y muchas gracias por el programa. Los uigures, para los que no lo sepan, son una etnia túrquica exactamente, que vive en las estepas en el centro de Asia, en Kazajistán, en Kirguistán y también en la provincia de Xinjiang, en China. Bueno, de hecho la mayor parte de ellos viven en Xinjiang. Prácticamente algo así como el 90%, una cosa así, de los uigures viven en Xinjiang. Xinjiang significa la nueva frontera, porque es la última adquisición de los chinos. Hasta la dinastía Qing todavía no habían incorporado a China, esa provincia que es tan occidental, está metida, bueno, es fronteriza con las antiguas repúblicas soviéticas del centro de Asia. Están unos desiertos, hay un lugar de estos remotos. Si veis fotografías, pues es imposible no ver a los mercaderes de la ruta de la seda encima de sus camellos. Bueno, la cuestión es que allí en Xinjiang viven unos 12 millones de uigures y la República Popular China los intenta asimilar a la fuerza, lógicamente. Vamos, lo mismo que en el Tíbet, que es la región vecina hacia el sur. Claro, cuando hablo aquí de provincias chinas o regiones son gigantescas. Creo que Xinjiang tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Vamos, una cosa fuera de lo común. Es decir, 3 veces España, para que nos hagamos una idea. Bien, quienes se resisten entre los uigures a ser asimilados, pues son llevados a campos de trabajo donde tratan de reeducarlos. Vamos, como en tiempos de Mao Zedong. Es una auténtica vergüenza lo que está sucediendo allí desde hace ya tiempo, lo que están haciendo. Pero sí, efectivamente, nadie dice nada en Occidente o dicen muy poco. La BBC ha llevado algunos reportajes. De hecho, creo que la BBC es quien más habla del tema este de los uigures. El New York Times también ha tratado el tema en algunas ocasiones. Y bueno, la verdad es que es un genocidio cultural que está teniendo lugar delante de nuestras narices. Pero claro, piensa una cosa, Eufrasio. La mayor parte de la gente en Europa o en América no sabe ni de la existencia de este grupo étnico. De hecho, cuando hablas de los uigures tienes antes que dedicarle un minuto a explicar quiénes son y dónde están. Son musulmanes, por cierto, era otro dato que se me había olvidado daros. Y claro, tampoco la mayor parte podría ubicar la provincia de Xinjiang en un mapa. No sabrían qué parte de China está. Muchos ni siquiera saben que la provincia existe. Caray, con un problema que está teniendo lugar en un sitio así, con una gente así, que nadie sabe que existe, claro, el gobierno chino sabe esto perfectamente y sigue a lo suyo. Está además, aparte de eso, aparte de forzándoles a asimilarse, sobre todo con los niños es donde hace el mayor esfuerzo, está llevando población Han hasta la provincia, bueno, pues para ir diluyendo a los uigures de manera demográfica y que esto a la vuelta de 30 o 40 años, pues el problema se haya consumido por falta de uigures. Bueno, que los que queden ya hayan sido hanizados y los otros sean ya una completa minoría. Pero bueno, de nuevo estamos en lo mismo. El asunto en Occidente importa poco porque no sabemos ni dónde está. Bien, vamos a seguir con Eduardo, que nos habla de las energías renovables en Alemania. Fernando, a ver si haces un programa o una reseña sobre el desastre de Alemania con las energías renovables y cómo al cerrar todas las centrales nucleares por decreto se están encontrando con problemas de abastecimiento energético y tienen que ir otra vez a quemar un montón de carbón y carbón sucio. Alemania es seguramente el país que más ha invertido en renovables en toda Europa. Cualquiera que vaya por allí lo puede ver. Está el país lleno de molinos eólicos y una cosa que llama mucho la atención, porque molinos eólicos también hay muchos en España y en otros países, es la cantidad de paneles solares que hay, y no tanto en centrales, como sucede en España, sino en las casas de los propios alemanes. Hay ciertas regiones que uno va pues por una autopista y no deja de ver paneles en las casas particulares a través de una serie de planes que se hicieron con muchos incentivos. El alemán de a pie, que por lo general suele vivir en una casa, no en un apartamento,
pues empezó a llenarse sus tejados de paneles. Bien, eso, ya digo, llama muchísimo la atención y no es una cosa de ahora. Tendríamos que remontarnos hasta los años 90, más o menos. Claro, hoy es que está el país lleno, hasta a reventar de paneles. Y después se ha invertido mucho también en energía eólica. Bien, la primera, la energía solar, no es especialmente productiva en Alemania, porque es un país con una insolación muy baja. Bueno, los alemanes no van a veranear a Mallorca de casualidad, lo hacen porque su país suele estar nublado y los inviernos son largos y muy oscuros. Ahora bien, eso lo han contrarrestado poniendo paneles en todos los lados, distribuyendo, digamos, los paneles solares. En los meses invernales, de hecho, los días en Alemania son cortísimos porque está muy al norte. Alemania está prácticamente toda por encima del paralelo 50, es decir, al norte, las zonas de estados como Mecklemburgo o, qué sé yo, la ciudad de Hamburgo, Kiel, es que son ciudades que si vas en el mes de diciembre te mueres de asco, parece que alguien ha apagado la luz. Bien, si te mueres tú de asco, pues los paneles solares también. De hecho, hay una... En Alemania, evidentemente, esto se habla de lo poco productiva que es la energía solar, sobre todo en invierno. En los meses invernales, el aporte de la solar es minúsculo. Vamos, que no llega a cubrir ni el 1% de la demanda. En julio es lo contrario, claro. Un buen día, un día con un anticiclón y despejado, pues el aporte de la solar se va tranquilamente por encima del 20%. Con el viento les pasa algo parecido, pero no tan radical. El hecho es que necesitan centrales de respaldo. Por esto mismo, ¿no? Por los problemas que tienen las renovables, las discontinuidades de suministro que tienen. Es decir, necesitan centrales normales, técnicas convencionales, alimentadas por carbón o ciclos combinados de gas. Las nucleares, que todavía no se han cerrado del todo, esto lo anunció Merkel en 2011, pero claro, era un programa que iba a ir poquito a poquito. Creo que quedan 7 u 8 en operación. Pues las nucleares, lo que queda de las nucleares son ahora mismo la banda base. Y luego cuando éstas se cierren, y lo harán a lo largo de esta década, la banda base tendrá que cubrirse con carbón o con gas. Alemania cuenta con grandes reservas de carbón dentro en su propio suelo. Es un carbón muy accesible, además. Lo pueden extraer a cielo abierto y por lo tanto pues es muy barato. Y eso les ocasiona otro problema. Tienen una planta de renovables tal que cuando se ponen a generar un día bueno, que hay mucho sol o mucho viento, pues hay que apagar las térmicas o colocar el excedente de energía eléctrica en el extranjero a precio bajo, lo que impacta directamente en el sistema eléctrico de Austria o de Polonia, que claro, no puede competir con un kilovatio tan barato como el que les están colocando los alemanes. Como ves, esto, Eduardo, la decisión política de cerrar las nucleares y de expandir sin límites el parque renovable, pues ha creado unas cuantas disfunciones en el mercado eléctrico, y no solo en el alemán, sino también en el de los países limítrofes. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Alejandro, que es de Murcia y ha estado estudiando el tema este de Chaz, la zona esta autónoma liberada de Seattle, y esto es lo que nos cuenta. Y te escribo este audio porque hace unas semanas en una contra en directo vi que te preguntaban por la zona esta de Chaz en Seattle, en Estados Unidos. Y a raíz de ahí pues estaba informándome estas semanas, viendo cómo funcionaba el sitio y qué era. Y bueno, así para los contraescuchas que no lo sepan, pues básicamente fue que a principios de junio, a raíz de la muerte de George Floyd y de las protestas, en la ciudad de Seattle, que el que conozca más o menos Estados Unidos sabe que es la ciudad progre por excelencia, y más su barrio de Capitol Hill, que sería algo así como el Malasaña de Seattle, bueno, pues la gente empezó a protestar alrededor de la policía, del departamento de policía del distrito. Estos habían usado barricadas para parar a la gente porque se le estaba yendo las manos, hasta tal punto que tuvieron que desalojar la comisaría e irse de allí. Entonces esta gente utilizó esas barricadas para cerrar 6 manzanas y bueno, y hacer sus utopías estas que tendrán en la cabeza. Por lo que he visto, bueno, la zona aquella, pues por lo que cuentan, es un poco desastre, tanto por la falta de higiene, por la falta de seguridad, la falta de víveres y bueno, pues eso, o sea, toman la justicia por su mano, 4 que habrá allí con sus intereses, no saber por qué. Y eso, y me extraña mucho porque, bueno, Seattle pues era una ciudad muy progre y me extraña mucho porque es una ciudad también que, además de que todos conocemos su tradición musical que tiene,
Como también, por ejemplo, Amazon salió de allí, si no recuerdo mal, y Starbucks, y como su alcaldesa, Jenny Darkan, eh, apoya todo esto, y como Donald Trump incluso bueno, le llegó a amenazar con mandarle al ejército, si no recuerdo mal, si no tomaba las riendas de la ciudad. Pero esto ya fue a principios de junio, como hablo, y por lo que veo sigue así. Y no tiene pinta de que, de que aquello vaya a parar en breve. Entonces, tengo una duda, eso, ¿por qué se permite eso? Ya sé que si tienes una alcaldesa demócrata como Darkan, pues las cosas son más fáciles. Y segundo, si crees que eso se podría extender a Europa, por ejemplo, como otros movimientos que han surgido en Estados Unidos, porque lo que he visto, por ejemplo, que ahora en Portland, pues parece que están tratando de organizar algo similar. Entonces, simplemente pues era preguntarte eso, si crees que ves que en España, en Europa, en las grandes capitales europeas, podría pasar algo parecido a lo de Chas, que ya no se llama Chas, ahora lo llaman CHOP, por las siglas, ¿no? En Capital Hill. Y nada, simplemente era eso, por si podías aportar algún dato más, si tú también te habías informado de eso y qué te parece, y también conocer tu opinión sobre esta utopía o no sé cómo llamarlo, ¿vale? Muchas gracias y un saludo a todos los contraescuchas. Bueno, Alejandro, eso de Chaz, que es el acrónimo de Capitol Hill Autonomous Zone, zona autónoma de Capitol Hill, duró menos que, como diría Joaquín Sabina, 2 peces de hielo en un whisky on the rocks, ¿eh? Lo montaron en la primera semana de junio, no sé qué día, y los desalojaron de allí creo que el 1 o el 2 de julio. Ahora son un movimiento de protesta organizada que monta manifestaciones y mercadillos y cosas así, que se llama, efectivamente, como bien has dicho, ahora se llama CHOP. Eso de Chaz, que preguntas que por qué esto no aparece en España, eso ya lo hemos tenido en España. Lo tuvimos en 2011 con la ocupación de las plazas, recuérdalo. En la Puerta del Sol se montaron una pequeña república perroflauta. Te digo yo que me pasé un mes allí, de cuerpo presente. Estaba todo lleno de tiendas de campaña y chamizos con servicios comunes como cocinas, áreas de reunión, etc. Tenían hasta una pequeña planta eléctrica, pusieron un panel solar que no funcionaba y una bicicleta para que ellos pedaleasen, y eso cargaba unas baterías. Por supuesto, en la bicicleta casi nunca había nadie, porque pedalear al sol de junio en Madrid para no ir a ningún sitio, además, para cargar una batería que uno no sabía muy bien ni siquiera si se cargaba, pues no parecía muy atractivo. Bueno, la cosa es que estuvieron allí cosa de un mes. Lo que no se pusieron fue tan tremendos como en Seattle, es decir, no dijeron que eso era una zona autónoma ni se enfrentaron demasiado con la policía, pero vamos, en esencia era eso mismo. A ver, esta gente, da igual donde esté, en Estados Unidos, en España, en Francia, en cualquier lado, es muy parecida, es decir, necesita de vez en cuando, necesita aterrizar sus utopías sobre el mundo real. Y la verdad es que esto, y no es de ahora, esto viene ya desde los años 60 tranquilamente. Esto, bueno, si nos vamos a los igualitaristas tendríamos que irnos mucho antes de los años 60, pero vamos, los igualitaristas modernos, esto siempre les sienta fatal, es decir, salen escarmentadísimos, como les ha pasado a muchos de Chaz. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrarréplica de hoy y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.